las puertas del ascensor se abrieron en el piso 20 y el frío de la torre de cristal de Dinámicas Solaris me envolvió como una corriente no deseada. Apreté mis notas más fuerte de lo necesario, como si el papel pudiera anclarme al suelo. Hoy debía ser el clímax de 6 meses de trabajo sin descanso. Logística. Estrella había confiado su futuro de 120 millones de pesos en nuestras manos, y yo había construido la solución línea por línea, ladrillo digital por ladrillo. Me senté en una silla junto a la pared de la sala de conferencias. Pasando el dedo por mi tableta, mi respiración se detuvo un instante. La presentación me devolvió la mirada proyecto, liderado por Esteban Valero y Martín Corso. Mi nombre no aparecía por ningún lado. El pulso en mis oídos rugía más fuerte que el zumbido del aire acondicionado. El algoritmo de logística adaptable, el que yo había programado sola a las 3 de la mañana, agotada y enferma. Ahora desfilaba bajo la bandera de alguien más. Mi garganta se cerró al recordar la voz de Martín de hace 2 semanas. Pasaba por la sala de descanso cuando lo escuché bromear con Diego. De todos modos, Elena se ahogaría bajo presión. Forcé una risa entonces, demasiado acostumbrada a ignorar los golpes bajos. Pero ahora, esas palabras dolían como una profecía cumplida. Hojeando la presentación, noté algo peor. Los diagramas de implementación parecían alterados, simplificados. Era como si alguien hubiera despojado la sutileza para facilitar la exposición. Si los ejecutivos de Logística Estrella hacían preguntas detalladas, todo podía desmoronarse en segundos. Pensé en irrumpir en la oficina de Esteban, confrontarlo, exigir una explicación, pero me detuve frente a la pared de cristal que separaba su oficina de esquina del resto. Él ya estaba ensayando con Martín, su rostro iluminado por una satisfacción arrogante. Mi valentía titubeó. La reunión comenzaría en 1 hora. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones cortas mientras me decía que debía ser un error. Algo que podía corregirse antes de que la primera diapositiva se proyectara. Pero en el fondo ya lo sabía. No era un error. Me habían borrado a propósito. Y en menos de 60 minutos, el trabajo de mi vida sería presentado en esa pantalla sin mi nombre. Y así me quedé, esperando, con el peso de la traición oprimiéndome más que las notas en mi mano, mientras la sala de conferencias se llenaba de voces, preparándose para presentar lo que no les pertenecía. El murmullo de la sala de conferencias se desvaneció mientras me perdía en recuerdos que no podía sacudir. 6 meses de mi vida habían sido consumidos por este proyecto, como carbón arrojado a un horno. Me perdí la graduación de mi sobrina. Le mentí a mi hermana sobre emergencias de trabajo y hasta trabajé con una bronquitis tan feroz que guardaba una caja de pañuelos bajo mi escritorio para ocultar la sangre que tosía. Mi departamento en la Ciudad de México se había convertido en un mausoleo de cajas de comida para llevar a medio comer y notas adhesivas llenas de ecuaciones que solo yo podía descifrar. Recordé la noche en que resolví lo imposible. El algoritmo que redujo los costos de distribución de Logística Estrella en un 42% encajó a las 2:17 de la mañana. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. Hablé sin parar sobre modelos predictivos y enrutamiento adaptable. Y aunque ella no entendía las matemáticas, comprendió mis lágrimas. Ahora verán tu valor, mi amor, susurró. Quise creerle, pero en Solaris, las mujeres rara vez ascendían más allá de colaboradoras senior. Nuestras ideas eran elogiadas cuando las repetían los hombres. Y nuestros nombres desaparecían cuando llegaban los créditos. De vuelta en la oficina, noté movimientos que no cuadraban. Clara Vázquez, que no había aportado ni un solo módulo. Ahora, revisaba mis entregables con un bolígrafo rojo. Diego, de desarrollo de negocios. Preguntaba sobre la estructura de mi código, con preguntas tan específicas que no podían ser casuales. Mi estómago se retorció mientras lo entendía. No estaban preparándose, estaban ensayando. Mi solución, mi arquitectura, mi gran avance.
ensayado por personas que no se habían quedado hasta tarde, que no habían vivido este proyecto como si fuera oxígeno. El calor se extendió por mi pecho hasta que ardió. Quería gritar, reclamar mi nombre en las diapositivas, pero entonces llegó el pensamiento más cruel y silencioso. ¿Y si lo logran sin mí? ¿Y si ya me han borrado y a la empresa no le importa mi ausencia? Ese pensamiento pesaba en mis pulmones mientras los pasos de Esteban y Martín se acercaban, con sonrisas ensayadas, listos para reclamar mi trabajo como suyo. La sala de juntas brillaba como un escenario paredes de cristal con vista a Polanco. Una mesa pulida que se extendía como una pasarela entre nosotros y los ejecutivos de Logística Estrella. Esteban estaba al frente, su rostro resplandeciendo con orgullo fingido. Nuestro equipo ha desarrollado una solución revolucionaria, declaró. Su voz cargada de falsa generosidad. Yo estaba contra la pared, la silla clavándose en mi espalda, las manos apretando tan fuerte los reposabrazos que mis nudillos se pusieron blancos. Martín comenzó con las diapositivas de la arquitectura. Mi arquitectura. Su voz titubeaba, tropezando con conceptos que no entendía. Diego lo siguió, pronunciando mal la mitad de los términos técnicos, como si recitara en un idioma extranjero. Vi a los ejecutivos de Logística Estrella intercambiar miradas de confusión, su escepticismo creciendo por segundos. Cada tropiezo era un cuchillo que se hundía más profundo. Entonces, Alejandra Torres, la directora ejecutiva de Logística Estrella, se inclinó hacia adelante. Su voz era fría, directa. La reducción de costos que presentan es impresionante, pero ¿cómo se adapta a cierres repentinos de puertos en las rutas del Pacífico? La sala se congeló. Martín miró a Diego. Diego se removió en su silla, aclarando la garganta mientras murmuraba algo sobre integrar varias variables y un modelo bayesiano modificado. Puras tonterías. Mi pulso retumbaba en mis oídos. No pude contenerme. El algoritmo se adapta en tiempo real. Solté mi voz cortando el silencio, usando datos meteorológicos predictivos y modelado de rutas comerciales. Cuando hay interrupciones, los protocolos de respaldo activan caminos alternativos de manera proactiva, no reactiva. 20 cabezas se giraron al unísono. Sorpresa, confusión, enojo. Los ojos de Alejandra se agudizaron, brillando con curiosidad. ¿Y tú eres? Antes de que pudiera responder, Esteban intervino con una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Una de nuestras programadoras ayudó con algunos elementos. La furia que había estado hirviendo explotó. Me puse de pie, mi corazón martilleando en mi pecho. En realidad dije, forzando estabilidad en mi voz. Construí todo el sistema desde cero, el módulo adaptable. Cada línea es mío. La arquitectura, los algoritmos, los avances, son mi trabajo. Una onda recorrió la sala, como una ola chocando contra una roca. El shock flotaba en el aire mientras la mirada de Alejandra se fijaba en mí, evaluando, sopesando, decidiendo qué clase de verdad acababa de escuchar. Alejandra se recostó en su silla. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sus brazos se cruzaron. Su tono firme pero equilibrado. Entonces tú eres la arquitecta. Sí, respondí, aunque mi voz tembló ligeramente. Esteban soltó una risa breve y despectiva. Exagera. Elena contribuyó. Claro, pero esto fue liderado por el personal senior. Alejandra ni siquiera lo miró. Entonces explíquenme la documentación. Ahora, sus palabras golpearon como un martillo. Mi garganta se secó, pero me obligué a avanzar, conectando mi laptop al proyector. Durante 40 minutos, desglosé cada elemento, la columna vertebral del sistema, los compromisos que sopesé, los avances que lo hicieron posible. Expliqué el enrutamiento predictivo, los protocolos de respaldo, la modularidad que permitiría escalarlo. Al principio, mis manos temblaban, pero con cada respuesta me estabilicé. Mi voz ya no se quebraba, resonaba. La sala estaba en silencio, salvo por mis palabras,
como si cada ejecutivo se inclinara hacia ellas. Cuando terminé, el silencio permaneció. Alejandra finalmente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Gracias. Un último punto. ¿De quién será la firma en las especificaciones técnicas? Esteban abrió la boca, como jefe del departamento. Alejandra levantó una mano, cortándolo con precisión quirúrgica. No, la firma del creador, eso no es negociable. Mi respiración se detuvo. Sentí cada latido presionando contra mis costillas. Por primera vez, el poder no estaba en manos de Esteban, estaba en las mías. Vi cómo su sonrisa titubeaba, la confianza ensayada resquebrajándose en los bordes. La reunión terminó poco después, con apretones de manos corteses, pero apenas lo registré. Esa noche, en la cama, miraba el techo, repitiendo las palabras de Alejandra como un mantra: tu firma. 2 palabras simples que pesaban más que cualquier cosa que hubiera cargado en años. 2 palabras que podían deshacer todas las veces que me habían borrado, silenciado, ignorado. Por la mañana, la certeza se asentó en mí como un cable vivo. No podía volver a ser invisible. No ahora. Esteban me llamó a su oficina a la mañana siguiente, antes de que siquiera dejara mi bolso. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, mientras él caminaba de un lado a otro. Su rostro rojo de furia. Nos humillaste ayer, escupió, señalándome con un dedo. Estabilicé mi respiración. Dije la verdad. Su risa fue aguda y amarga. Firmarás como líder técnica bajo mi aprobación. Así funciona esto. Metí la mano en mi carpeta. Mi mano ya no temblaba como antes. Deslicé una hoja de papel sobre su escritorio. La tinta aún oliendo ligeramente fresca de la impresora. Estas son mis condiciones, dije. Él bajó la mirada, recorriendo los puntos: reconocimiento formal como arquitecta principal, autoridad para liderar la implementación, un aumento del 15%, aún menos de lo que gana Martín. El color subió a sus mejillas. Extorsión, negociación. Corregí con calma. Necesitas mi firma. Estrella no aceptará la tuya. Puedes llamarlo como quieras, Esteban. Pero ambos sabemos quién tiene la pluma ahora. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Por primera vez en 8 años, sentí acero en mi columna, el peso que había cargado tanto tiempo, años de agachar la cabeza, de estar agradecida por migajas, se desplazó. Por un momento, pude respirar. Y luego, tan rápido como vino, la duda me arañó. Al salir de su oficina, la confianza se desvaneció en oleadas. ¿Y si me despedían? ¿Y si me volvía inempleable la renta, el seguro médico, mi reputación en una industria donde todos hablan? ¿Y si acababa de detonar mi propia carrera? Mi teléfono vibró cuando llegué a mi escritorio. Un mensaje de mi hermana. Isadora. ¿Lo hiciste?, respondí, con los dedos temblando. Lo hice. Le di mis condiciones. Su respuesta llegó rápido, asustada, pero orgullosa. Miré esas palabras, aferrándome a ellas como a una cuerda en la oscuridad, mientras la puerta de Esteban se abría de nuevo y una nueva tormenta se formaba en el pasillo. A mediodía. Llegó el mensaje: recursos humanos. Quería verme. Mi estómago se hundió mientras caminaba por el pasillo. La alfombra de repente parecía más suave, como si pudiera tragarme entera. Dentro de la sala de conferencias, Verónica Cuevas, la jefa del departamento, estaba sentada en la mesa con Esteban a su lado. Su sonrisa engreída ya me estaba esperando. Verónica deslizó un paquete delgado de papeles hacia mí. Revisamos tus solicitudes, dijo con cuidado. Esta es nuestra contraoferta. Eché un vistazo a las páginas. Un crédito simbólico enterrado bajo contribuciones del equipo. Un bono de desempeño del 5%, disfrazado con lenguaje corporativo, sin liderazgo, sin aumento digno de mención. Mi garganta se apretó, pero forcé las palabras. No, esos no son mis términos. Esteban se recostó, satisfecho, como si ya hubiera ganado. La voz de Verónica bajó. Su expresión se endureció. Piénsalo bien, Elena.
Esto es un suicidio profesional. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces. El aire en la sala se sentía pesado, presionando mis hombros, pero me puse de pie, empujando los papeles hacia ella. Mi voz temblaba, pero no la dejé vacilar. Entonces entiérrenme, pero no dejaré que me borren de nuevo. Por un momento, el silencio se estiró como vidrio a punto de romperse. La mandíbula de Verónica se tensó. La sonrisa de Esteban se profundizó. Me di la vuelta y salí antes de que alguno pudiera responder. La adrenalina se desvaneció tan pronto como la puerta se cerró. Tropecé hasta el baño, aferrándome al lavabo para estabilizarme. Mi reflejo lucía pálido, casi extraño. Mis manos temblaban, mi pecho se agitaba, pero sabía que lo que había dicho era cierto. No se trataba de ego, no se trataba de dinero, se trataba de dignidad. Salpiqué agua fría en mi rostro, susurrándome las palabras que necesitaba creer. Las 5 en punto. Ese era el plazo. Me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Sequí mis manos y regresé a mi escritorio, con el corazón aún acelerado, mientras el reloj en la pared marcaba más fuerte con cada minuto que pasaba. A las 4:47 p.m., justo cuando me preparaba para llamar directamente a Alejandra, Verónica apareció en mi escritorio. Su expresión era tensa, profesional, pero su mano apretaba la carpeta con demasiada fuerza. Lo reconsideramos, dijo. Dentro de la carpeta había un nuevo documento: reconocimiento como arquitecta principal, autoridad para liderar la implementación, un aumento del 12%. No era el 15% que había exigido, pero estaba lejos del insulto que me habían ofrecido horas antes. No era perfecto, pero era real. Firmé mi nombre con trazos deliberados, viendo la tinta secarse como un sello en una nueva vida. Al otro lado de la sala, Esteban observaba con un rostro torcido entre furia y disgusto, como si acabara de tragar vidrio. Las semanas siguientes se difuminaron. Esteban nunca me hablaba directamente a menos que fuera absolutamente necesario. Se dirigía a otros a mi alrededor. Incluso cuando estaba en la sala, me enterraba bajo plazos de medianoche. Correos enviados a las 2 de la mañana exigiendo revisiones inmediatas. Cada mensaje era menos sobre el trabajo y más sobre recordarme que él aún tenía poder. Pero comencé a construir algo más fuerte. Elegí cuidadosamente a mi equipo de implementación 2 mujeres junior que habían sido invisibles hasta ahora, y Javier, un programador callado con una mente meticulosa que me había defendido en pequeños gestos que nadie más notó. Juntos, construimos un ritmo, uno que vibraba con una energía que ningún sabotaje podía apagar. Cada semana tenía una llamada directa con Alejandra. Esas conversaciones eran un salvavidas. Ella hacía preguntas reales, escuchaba mis respuestas y me trataba como si mi experiencia importara. Por primera vez en años, no tenía que pelear para ser escuchada. Sin embargo, bajo las pequeñas victorias, una sombra permanecía. Me sentía triunfante y casada al mismo tiempo, como si Esteban estuviera rondando, esperando el momento para atacar de nuevo. Él no había perdido aún, no en su mente, y sabía con fría certeza que otra tormenta ya se estaba formando en el horizonte. 3 meses después, conocí a Alejandra Torres en una cafetería tranquila, lejos de la brillante torre de Solaris. El aire olía a granos de café tostados y a lluvia en la banqueta. Ella llegó sin su habitual séquito, su chamarra doblada cuidadosamente sobre el brazo, su presencia calmada pero imponente. Pedimos café, y una vez sentadas, no perdió tiempo. «Estás siendo desaprovechada en Solaris», dijo claramente, sus ojos fijos en los míos. «Estamos construyendo una división de innovación en logística estrella, y quiero que la lideres». Casi dejo caer mi taza. Mi garganta se cerró mientras ella detallaba el doble de mi salario actual, participación en la empresa y un equipo inicial de 12 personas. Un futuro donde no tendría que pelear por migajas, donde mi trabajo sería reconocido sin lucha,
donde podría moldear una cultura que valorara la contribución sobre la jerarquía. Mi corazón se aceleró ante la idea, pero la duda se mezcló con la emoción. No puedo abandonar a mi equipo, dije, los dedos apretando la porcelana caliente. Estamos en plena implementación. Me han dado su confianza. La sonrisa de Alejandra se suavizó. Termina el proyecto, respondió. Luego únete a nosotros. El talento merece oxígeno, Elena. Y el tuyo ha estado asfixiándose demasiado tiempo. Sus palabras resonaron en mi pecho como una campana tocada con claridad. Deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Su número directo garabateado en la parte trasera con letra pulcra. Caminando de regreso por la Ciudad de México, la tarjeta ardía en mi bolsillo como una llama secreta. Los edificios se alzaban altos, pero por primera vez no se sentían como muros que me encerraban. Se sentían como puertas abiertas. La esperanza corría por mis venas, peligrosa, embriagadora, desconocida. Durante años, me había entrenado para sobrevivir en el silencio, en la invisibilidad, pero ahora probaba la posibilidad de algo más grande que la supervivencia. De vuelta en mi escritorio, los correos de medianoche de Esteban me esperaban, sus intentos de enterrarme bajo demandas imposibles. Abrí el primero, mis labios curvándose ligeramente, por primera vez. Su sombra no se sentía tan pesada. Algo más brillante ya estaba esperando más allá. El día del lanzamiento llegó como el rompimiento de una tormenta. Estaba en la sala de juntas de Logística Estrella, rodeada de ejecutivos cuyos rostros brillaban de satisfacción mientras el sistema funcionaba impecablemente. Cada métrica, cada prueba, cada simulación de estrés superaba las expectativas. El algoritmo adaptable por el que había sudado durante medio año se había probado a sí mismo. Alejandra tomó el podio. Este éxito pertenece a la arquitecta y líder de este proyecto, dijo, su mano señalándome. Por un instante sin aliento, la sala quedó en silencio, y luego llegó el aplauso, fuerte, sostenido, innegable. Sentí el calor de este lavándome, extraño y emocionante. En una esquina, Esteban permanecía con los hombros encorvados, su expresión cenicienta. Aplaudió una o dos veces, luego bajó las manos a su regazo. Mi equipo, Javier, las dos juniors, las voces ignoradas que había traído a la luz, sonreía con orgullo. Sus sonrisas me anclaban más que el aplauso, por primera vez. El reflector no estaba prestado ni robado, era mío. A la mañana siguiente, redacté una carta breve y la dejé en el escritorio de Verónica, sin fiesta de despedida, sin discursos, sin pastel en la sala de descanso, solo alivio de que, después de 8 años de tragar silencio, finalmente podía irme. En un mes, recluté a mis juniors para Logística Estrella. Javier los siguió poco después, uno por uno. Otros se acercaron analistas, diseñadores, desarrolladores, cada uno susurrando la misma confesión. Yo también quiero irme. Comenzó un éxodo silencioso. Una hemorragia lenta que Solaris no pudo detener. En nuestra oficina tipo loft en Coyoacán, con sus ladrillos expuestos y sillas desparejadas, construimos algo nuevo. Cada viernes pedíamos pizza y celebrábamos pequeñas victorias, resolver un error, cerrar una llamada con un cliente, terminar un módulo a tiempo. El crédito se compartía libremente. Las ideas no se acaparaban, se escuchaban. No era venganza lo que probaba, sino recuperación. Por primera vez, sentí que el peso de la supervivencia se levantaba, reemplazado por la alegría más ligera y feroz de construir algo digno de pertenecer. Un año después, escuché rumores en la industria. Solaris había perdido otro contrato importante, uno en el que contaban para estabilizar sus finanzas. El comunicado oficial lo llamó reestructuración. Pero todos sabían la verdad. Demasiadas de las mejores personas se habían ido. Esteban había sido degradado silenciosamente. No celebré. Solo lo noté con la calma desapegada de alguien que ya no cargaba el peso de ese lugar en su pecho. 2 años después,
Estaba en un escenario en una conferencia de mujeres en tecnología, dando una charla sobre innovación y resiliencia. Cuando el aplauso se asentó, escaneé a la audiencia y me detuve por un instante. En la última fila estaba Esteban, más viejo ahora, su figura más pequeña, su presencia disminuida. Nuestras miradas se encontraron por un brevísimo momento. Asentí ligeramente sin malicia, sin triunfo, solo reconocimiento, y luego volví a mi discurso. La indiferencia, descubrí, era la forma más verdadera de poder. Después, mientras la multitud se dispersaba, una joven programadora llamada Zoe se acercó, su cuaderno apretado contra su pecho. «También me roban mis ideas», susurró. «¿Qué hago?». Tomé sus manos suavemente, recordando el dolor de mis propias cicatrices. «Empieza por saber que tu silencio protege a las personas equivocadas», le dije. Sus ojos se abrieron y vi el destello de algo que yo misma había llevado una vez, la primera chispa de desafío. Para entonces, lideraba el Centro de Innovación de Logística Estrella, una división que generaba el 22% del crecimiento de la empresa. Mi equipo había crecido a docenas, cada uno valorado por su voz, su trabajo, su visión. 5 años después de que mi nombre fuera borrado de esa presentación, recibí un correo de una firma de reclutamiento en nombre de Solaris. Buscaban desesperadamente un nuevo vicepresidente de tecnología. Reí en voz alta en mi oficina. Luego reenvié la oferta a varias mujeres en mi red con una nota adjunta. «Pidan todo lo que merecen». Me recosté en mi silla, con la luz del sol entrando por las ventanas de un mundo que había construido para mí y para otros, sabiendo que había transformado la traición en algo mucho más fuerte que la venganza.